En los gases se pueden estudiar cuatro variables, que son el volumen, la temperatura, la presión y la cantidad de sustancia. Tenemos las propiedades de los gases. Las propiedades de los gases también son cuatro. La primera, los gases tienden a ocupar todo el volumen que les sea posible. Por lo tanto, no presentan ni forma ni volumen, sino que toman la forma y el volumen de los recipientes que los contengan. La segunda propiedad, que se difunden fácilmente. Es decir, como ya lo decíamos, los gases tienden a ocupar todo el espacio posible. Por lo tanto, al ser liberados, ellos se esparcen por todos los lados hasta llegar a unos límites. Bien, otra propiedad de los gases es la dilatación. Es decir, cuando un gas es sometido a un calentamiento, las moléculas se expanden, vibran y por lo tanto se expanden, es decir, que tienden a ocupar mayor espacio. Y por último, la propiedad de la compresión, es decir, los gases pueden ser comprimidos hasta ocupar volúmenes más pequeños, ¿sí? Si un gas es sometido a una gran presión, puede llegar a convertirse o pasar al estado líquido. Bien, las leyes de los gases. Las leyes de los gases son simplemente un comportamiento de los gases que dependen de las variables que se estudien y por lo tanto están relacionados con unas relaciones matemáticas, unos cálculos matemáticos que pueden hacer. La primera ley que vamos a ver es la ley de Charles, ¿sí? Es decir, vamos a ver la relación a un volumen y a una temperatura, ¿sí? Se estudia el volumen y cómo cambia o varía dependiendo de la temperatura. Se tiene en cuenta que la presión es constante, es decir, durante el procedimiento se va a tener siempre presente que la presión no va a variar, sino que va a ser siempre la misma, es decir, que va a ser constante. Tenemos acá una tabla de datos y con esa tabla de datos pues vamos a hacer una gráfica, ¿sí? Lo primero que hay que tener en cuenta es que la temperatura que vamos a utilizar es la temperatura medida en escala Kelvin. Es la escala Kelvin porque es la escala absoluta y es la que es utilizada a nivel científico. Bien, tenemos acá que a una temperatura de 10 Kelvin el volumen que ocupa el gas es de 50 mililitros. Entonces, según esta gráfica, sí, tenemos que la temperatura en el eje de las X, porque es la variable independiente, y el volumen en el eje de las Y, porque es la variable dependiente. Es decir, el volumen va a depender de la temperatura a la cual se encuentra el gas. Entonces me dice que a una temperatura de 10 grados centígrados el volumen que ocupa es de 50 mililitros. Por lo tanto, está en este punto. A 20, ¿sí? A 20 grados Kelvin, el volumen que ocupará es de 100 mililitros. Y por último, a una temperatura de 40 grados Kelvin, el volumen ocupado será 200 mililitros. ¿Sí? Si unimos estos tres puntos con una línea, vamos a ver que nos da una línea recta ascendente. ¿Qué se concluye de esto? Que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que va aumentando la temperatura, también aumenta el volumen de forma directa. Es decir, si la temperatura aumenta el doble, el volumen aumentará el doble. Si la temperatura aumenta 4 veces, el volumen también aumentará 4 veces. ¿Sí? A partir de esta relación matemática directa, Charles identificó una ecuación. En esta ecuación se pueden observar unas condiciones iniciales y unas condiciones finales. ¿Sí? Entonces decimos que el volumen 2 por la temperatura 1 será igual al volumen 1 por la temperatura 2. Es decir, que si queremos saber el volumen que ocupará un gas a una determinada temperatura, teniendo los datos iniciales, ¿sí? Podemos despejar la fórmula y nos quedaría así, que el volumen 2 será igual al volumen 1 por la temperatura 2 y dividido entre la temperatura 1. Ejemplo, yo digo que el volumen 1 va a ser 50 mililitros, por lo tanto la temperatura
litros, que es lo que hallamos con la fórmula o ecuación.